Señor, pues gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos con ella. Por favor, guíanos y danos luz el día de hoy también a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo algunos asuntos que tienen que ver con la autoridad. ¿Alguna vez has tenido algún problema con la autoridad? Entonces, a veces, yo cuando era joven, o sea, yo tenía esa característica de que yo no respetaba a nadie. Y creo que todos hemos pasado por etapas así en la vida, ¿no? En la secundaria, por ejemplo, yo me acuerdo, no, a los maestros no, ¿no? A los papás menos. Y así, ¿no? Era uno caracterizado por este tipo de cosas, ¿no? Y a través de esas cosas, ¿no? Cuando uno viene a Cristo, entonces uno empieza a darse cuenta que la cosa es muy diferente, ¿no? Y Jesús nos empieza a enseñar acerca de qué significa la autoridad y por qué es importante para nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo este tema de la autoridad, algunos problemas que podríamos llegar a tener con la autoridad, en general hablando de cualquier tipo de autoridad, ¿verdad? Ya sea la autoridad, a lo mejor de un padre, la autoridad de un maestro, la autoridad civil, la autoridad de algún gobernante, la autoridad en la iglesia, etcétera, ¿verdad? Pero creo que son cosas que nos van a ayudar a todos a tener una perspectiva correcta. Entonces vamos a Lucas 20 en el verso número 1, ¿verdad? Empieza hablando acerca de la autoridad no reconocida de Jesús, ¿verdad? Dice así en el verso 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. La semana pasada vimos cómo Jesús llegó a Jerusalén con sus discípulos, entró al templo y limpió todo lo que estaba en el templo, ¿verdad? Echó a los que compraban y vendían. Los echó, limpió y empezó a enseñar ahí en el templo. Y también dice aquí en el verso número 1, anunciar el evangelio. Es decir, evangelio significa las buenas noticias de salvación, ¿verdad? Eso es lo que Jesús estaba haciendo, estaba predicando en el templo, maravilloso, ¿verdad? Bueno, pero entonces se acercaron los líderes de los judíos aquí. Dice que estaban los principales sacerdotes, los escribas, que eran los maestros de la ley, y también ancianos, que eran líderes entre el pueblo. Y le empiezan a hacer una pregunta: ¿con qué poder, es decir, con qué derecho haces estas cosas? Ellos habían visto lo que había hecho Jesús. Echó a los cambistas, echó a los que compraban y vendían, los sacó del templo, ¿verdad? Entonces le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Y luego se pone a enseñar ahí, se pone a predicar las buenas noticias. ¿Con qué autoridad haces esto, Jesús? ¿Con qué poder o con qué derecho? Bueno, desde el punto de vista del pensamiento judío era lógico cuestionar a Jesús porque él, Jesús, no tenía la misma formación rabínica que ellos, ¿no? Él no creció en una escuela de rabinos y demás, ¿verdad? Y sin embargo estaba enseñando, pero más allá de eso también le preguntaban esto porque ellos no estaban dispuestos a reconocer su autoridad. Entonces en el verso 3 Jesús les pregunta, digamos de una manera parafraseada: ¿la autoridad de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres? Les pregunta esto porque no era el único caso. Había un hombre antes de Jesús que se llamaba Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Él tampoco tenía una educación rabínica. Y entonces él llegó ahí con el pueblo y empezaba a enseñar y les invitaba a todo el pueblo a que se arrepintieran y se bautizaran para expresar su arrepentimiento. Entonces les recuerda que no eres la única persona que lo hacía y que todo el pueblo tenía como profeta a Juan el Bautista. Entonces, Jesús buscaba que ellos admitieran eso, que Juan era un profeta de Dios. Pero aunque ellos no conocían la respuesta, ¿no?, de quién era Juan el Bautista y que realmente era un profeta, ellos no van a aceptarlo, van a rechazarlo, incluso como profeta, porque no están dispuestos a aceptar la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que enseñaba Juan el Bautista testificaba acerca de Jesús. ¿Te acuerdas cuando llegó Juan el Bautista y enseñaba: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Verdad? Juan el Bautista hablaba claramente delante del pueblo diciendo que él era el Mesías, que él era
el Kyrios, el Señor, el que tiene la autoridad suprema. Pero el pueblo está incluso dispuesto a descalificar a Juan el Bautista con tal de no admitir que Jesús es quien dijo ser. Entonces, por eso no lo admitían. Y también, ¿sabes? La pregunta surge, ¿por qué no quieren reconocer a Jesús como el Mesías? Pues por esto, ellos obtenían una ganancia bastante jugosa de todas las cosas del templo. Era un asunto de dinero, como siempre, ¿verdad? El dinero se mete en todos lados, pero no solamente dinero, el poder y la autoridad que tenían ellos la perderían. Y eso está muy interesante, ¿verdad? Porque esto también pasa igual con nosotros muchas veces, ¿no? Muchas veces nosotros, número uno, no reconocemos la autoridad de personas que Dios ha puesto, pero todo esto tiene un trasfondo. Es porque dentro de nosotros no queremos reconocer la autoridad del mismo Señor Jesús, porque esto significaría que para nosotros perderíamos nuestra autoridad, nuestro poder, incluso aquello que obtenemos. Y eso es algo que nos enseña este pasaje, sin duda. Ahora, en el verso 7, no es que no supieran la respuesta, estos judíos, ¿verdad? Le dijeron a Jesús, no sabemos de dónde es, no sabemos con qué autoridad lo hacía Juan el Bautista. La pregunta es, ¿no lo sabían? Sí, sí sabían, claro que sí. Todos sabían que era un profeta de Dios, ¿no? Pero ellos estuvieron dispuestos incluso a omitir la verdad porque eso les quitaría su poder y autoridad. Y en el verso número 8, entonces Jesús les contesta, bueno, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ojo, tú lo lees así y dices, ay, qué mala onda Jesús que no les quiso contestar, se la regresó, ¿verdad? Pero no es eso lo que Jesús está haciendo. Lo que pasa es que, piensa en esto, si ellos ya están predispuestos a rechazar la autoridad de Jesús, ¿para qué les contestaría su pregunta? ¿Verdad? No tiene ningún caso explicarle a alguien algo a alguien si no quiere realmente escucharlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué creo que nos enseña esta sección? Tres cosas. Número uno, Jesús se muestra con claridad a aquellos que están dispuestos a conocerlo y a reconocer su autoridad. Aquellos que quieren someterse al señorío de Cristo. Y Jesús, cuando tú tienes un corazón dispuesto, te abre los ojos. Eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Pero no aquellos que están predispuestos a rechazarlo, porque aunque se les diga la verdad, no la van a aceptar por su misma predisposición. Uh-huh. Entonces, eso me ha pasado y seguramente te ha pasado, ¿verdad? Que venimos a la iglesia a decir, a ver, quiero que me compruebes que Jesús es esto, y a ver, ¿por qué dice esto? Y a ver, por aquello. Pero la neta es que uno viene solamente a preguntar eso, pero no para saber. Uno ya de antemano no quiere saber de esto. Lo único que uno quiere hacer es descalificar. Y no es porque no haya respuestas, ¿verdad? Las hay. Pero qué chiste tendría decir todas las respuestas teológicas correctamente, las respuestas correctas, si esa persona no quiere. Y yo me acuerdo que muchas veces yo decía, pero a ver, explíqueme. Y no, no entendía nada. Claro, Jesús, si tenemos un corazón así, no tiene por qué explicarnos las cosas. ¿Me explico? Ahora, por eso hablaba en parábolas. Precisamente para que los que quisieran entender pudieran ellos ser abiertos sus ojos. Pero aquellos que no les interesaba, pues entonces simplemente era una historia. Pero lo hacía precisamente para proteger sus corazones, para que cuando ellos realmente tuvieran el anhelo, la verdad les fuera revelada. Ahora, la pregunta entonces es, ¿con qué actitud me estoy acercando a Jesús? ¿Con una actitud ya de predispuesto a rechazar lo que Él dice? ¿Predispuesto a rechazar su autoridad y estoy cuestionando todo el tiempo cosas? ¿No? ¿O realmente quiero conocerlo? Pero si yo quiero conocerlo en verdad, me va a abrir mis ojos y voy a ver quién es en realidad. Pero si yo no quiero, entonces cualquier respuesta no te va a servir de nada. ¿Okay? Ahora también, creo que es muy importante, creo, esta sección, lo que está mostrando Jesús. ¿Quién es Él? ¿Él tiene autoridad? Claro que sí. Él es el Señor. Él es el Kyrios, el soberano. Kyrios era un título para nombrar a el que es soberano, el que tiene el poder supremo sobre todas las cosas. Y ese es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y sabes, eso es lo que nos revela Jesús cuando tú te acercas con Él y decirle, ¿quién eres, Señor?
Es el soberano, el poderoso, el supremo. Y te lo revela a tu vida. De manera que uno se queda totalmente asombrado de quién es, ¿verdad? Entonces, si tú vienes con un corazón dispuesto, Él se va a revelar a tu vida. Ahora, cuando Él se revela a tu vida y te das cuenta que Él es el Kyrios, el soberano, el supremo en autoridad, la única posibilidad es que uno caiga rendido a sus pies. Porque uno no es eso. Uno es totalmente lo contrario. Una persona pobre y necesitada de Él. Número 2. La pregunta que estábamos diciendo ahorita, ¿por qué rechazamos la autoridad de Jesús? ¿Ah? Porque aceptar su autoridad significaría dejar de tener el poder o el control de nuestra propia vida. Por eso es que rechazamos la autoridad de Jesús, porque se quiere meter en esa área en donde donde tú no estás dispuesto a que se meta. Le dice, lo que quieras, pero esto no lo toques. En esto no estoy de acuerdo. Esto yo quiero seguir teniéndolo. Y por eso rechazamos la autoridad de Jesús. Por eso es más fácil decir, no, él no era quien dijo ser. ¿Verdad? Por eso lo cuestionamos y luego venimos a ver, demuéstrame, a ver, ¿dónde dice en la Biblia? No sé qué. Pero la realidad detrás de todo esto es más bien una actitud de decir, yo no quiero que tú reines en mi vida. Yo no quiero que tú te metas a ese cuarto oscuro en mi corazón y saques todo este mugrero. Yo no quiero eso. Por eso rechazamos su autoridad. Ahora, eso no nos gusta, pero realmente es algo necesario. Es algo necesario. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente parábola. Número 3, si no reconocemos la autoridad de Jesús, tampoco vamos a reconocer a ninguno de sus siervos. Y en general, ninguna persona que represente algún tipo de autoridad. En otras palabras, cuando no reconozco la autoridad de los siervos del Señor es porque tampoco reconozco la autoridad de Jesús sobre mi vida. Porque si reconociéramos la autoridad de Jesús, aceptaríamos el hecho de que Dios es el que los ha puesto a nuestro cuidado. Entonces yo rechazo todo eso. Cuando yo entiendo que Dios los pone, voy a decir, wow, o sea, los puso para mi bien, por mi cuidado. Es de parte del Señor, es la autoridad de Dios. Va, Señor, ¿no? Le creo. Por decir, ¿no? Mis padres, ¿verdad? Cuando yo creo que mis padres los ha puesto Dios para mi bien y mi beneficio, ¿verdad? Entonces voy a decir, me puedo sujetar a ellos porque eso significa sujetarme a Dios. Cuando yo veo a mi jefe, igual, porque significa, así como me puedo sujetar a mi jefe, eso es hacerlo como para el Señor. Cuando me sujeto a una autoridad civil es lo mismo, ¿verdad? Porque yo reconozco que Dios lo ha puesto. Cuando me sujeto, bueno, las chicas, cuando sujetan a su marido, pueden reconocer es que es la cabeza de la familia. Y así, ¿no? Simplemente lo que quiero decirte es que cuando reconocemos la autoridad de Jesús, entonces esto nos va a llevar a reconocer la autoridad de esas personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Pero del otro lado de la tortilla, cuando yo no estoy dispuesto a hacerlo, significa que dentro de mi corazón no quiero admitir la autoridad de Dios. Eso. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí me gusta porque habla acerca de cualquier siervo, cualquier persona que Dios ha puesto con autoridad en nuestras vidas, ¿no? Aquí llama a reconocer a los que trabajan entre vosotros, ¿verdad? Y está hablando a la iglesia. Entonces está hablando a la iglesia diciéndole que reconozcan a aquellos servidores que están trabajando para nuestra edificación. Entonces yo quiero invitarte precisamente a que medites, ¿no? En que cada uno de los chicos de Batita, ¿verdad? Cada uno de las personas que dan discipulado, de las personas que dan, que enseñan la palabra aquí en la iglesia, pues son puestas por parte del Señor para nuestro bien, ¿verdad? Y si ellos están trabajando para la obra, lo lógico es que nosotros podamos reconocer la autoridad de Jesús a través de ellos. ¿Sabes lo que quiero decirte, verdad? ¿Qué hacemos luego? Hacemos lo contrario, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No los reconocemos, no los pelamos, los menospreciamos, muchas veces pasamos encima de ellos.
Y eso es algo, pues, triste, ¿verdad? Pero revela exactamente qué hay en sus corazones. Pero si por el contrario, yo realmente quiero expresar que estoy sujeto a Cristo, que realmente Él es mi Señor, entonces tengo que considerar esto. Este chico de batita que se ve muy humilde y bien buena onda, realmente Dios lo puso para mi bien. Estoy llamado a reconocerlo. Así que, en pocas palabras, ¿qué quiero decirte? Si te da una indicación, es por algo bueno. Si te dan una instrucción, es por algo bueno. Recibe esas instrucciones, ¿verdad? Si algún discipulador te llega a platicar acerca de algo, a corregir acerca de algo, recíbelo como de parte del Señor, ¿verdad? Si te llega a enseñar algo, recíbelo como de parte del Señor, porque eso es algo que Dios, que expresa eh, nuestra sujeción a la autoridad del Señor, ¿verdad? Bueno, ahora en Hebreos 13:17 habla también de los pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces Dios ha puesto pastores, siervos, porque un pastor es eso, ¿ok? No es alguien con más alto rango, no es alguien con más poder, no, no, no. No es alguien con una mayor jerarquía o mayor estatus, no, no, no. Es un siervo de parte del Señor, ¿verdad? Pero lo que dice aquí el autor de Hebreos es, obedécelos. Y dice por qué. Dice, obedécelos y sujétate. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, están a tu cuidado, están orando por ti, están pendientes de lo que haces, de lo que dices, de lo que piensas, porque ellos van a entregar cuentas a Dios. Uh-huh. Entonces, si son a mi favor, para mi cuidado, lo más lógico es que yo diga, pues Señor, si tú los pusiste, me sujeto a ellos, ¿verdad? Y la forma también es importante, dice, para que lo hagan con alegría, no quejándose, dice aquí. Luego pasa eso, ¿no? Que nos dan una observación, es como, ya sabes todo eso, ¿no? Y no es, ¿por qué lo hacemos? Porque no estamos a lo mejor entendiendo que Dios lo puso y que detrás de eso es Dios realmente cuidándonos a nosotros. Entonces yo te invito, ¿no? No ver la autoridad de una manera incorrecta, sino que es algo, son servidores, ¿verdad? Pero es para nuestro cuidado y bien. Y que lo tomes así. Por lo tanto, yo puedo sujetarme a ellos. Yo también tengo mi pastor. Y también, no todos, de hecho, todos debemos estar sujetos a alguien, a un pastor siempre. Y es algo bueno porque nos cuida a nosotros. Entonces, eso es lo primero que creo que dice, ¿no? Sujetémonos a ellos, ¿verdad? Sujetémonos a la autoridad de aquellos siervos que a Dios ha puesto a nuestro cuidado, porque son representantes del Señor. Ahora, en el capítulo número 20, verso 9, está la siguiente sección donde Jesús empieza a hablar la forma en la que ellos han estado rechazando la autoridad del Señor. Entonces, pone esta parábola, que vamos a leerla, dice así. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia, ya sea ficticia, ¿verdad? Pero la pone Jesús para explicar una realidad espiritual o una verdad. Entonces, dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo más, ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Es decir, quizá a él van a reconocer su autoridad, porque es el hijo. Verso 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Qué enseñanza tan más directa les está dando. Bueno, primero para empezar, aquí en esta parábola, como sabes, cada una de esas cosas, cada personaje representa a alguien. Entonces, el hombre que plantó la viña es Dios. La viña, ¿quién es? Representa a Israel. En Isaías 5, por ejemplo, es uno de los pasajes donde habla de Israel como una viña, la viña de Dios.
Ahora también los labradores son los líderes, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del verso número 1. Así lo reconocen incluso ellos mismos en el verso 19, que vamos a leer. Número 4, los siervos son los profetas de Israel. Dios mandó durante toda la historia de Israel a muchos siervos para hablarles a ellos. Y venían con la autoridad del Señor de la viña. ¿Okay? Eso es lo que hacían. Y pues ahí tú te sabes los nombres. ¿Verdad? Por ejemplo, Samuel, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Elías, por ejemplo, Eliseo, por ejemplo, Zacarías, Isaías, Ezequiel, Jeremías, etcétera. Entonces Dios les mandó a muchos siervos y estos son los profetas que hablaban al pueblo de Israel. Y número 5, el Hijo amado es Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo esa sección? Que Dios hizo nacer a la nación de Israel, Él la plantó y puso líderes para que sirvieran a su pueblo mientras Él volvía. Pero cuando Dios mandó a profetas con su autoridad para pedir fruto de Israel, que pudieran tener un fruto de obediencia a su Dios, de adoración a su Dios, al pacto que Dios había hecho con ellos, los líderes del pueblo rechazaron a los profetas. Dice aquí que los golpearon, los maltrataron, los avergonzaron e incluso los hirieron. Esta palabra en griego es la palabra traumatizo. Y ya sabes por qué. Un trauma de un golpe habla de, no de que se traumó el chamaco o algo así, sino habla de un golpe que le causó un daño severo. Eso es lo que hicieron con los profetas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice aquí, ¿no? Dios decidió enviar a su propio hijo. Y dice, quizá a él van a respetar. Debían reconocer la autoridad del hijo. Y este hijo es Jesús. Entonces, Dios mandó a Jesús a su pueblo, a su misma viña que él plantó, que le pertenece y con toda razón tiene la autoridad de cobrar el fruto que le corresponde. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Entonces ellos hicieron un complot en el verso número 14. Dijeron, este es el heredero. Vengan, matémosle. Y después dice aquí que le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué está haciendo Jesús? Está exponiendo las intenciones de estos líderes del pueblo de Israel. Está diciendo, lo que realmente quieren hacer conmigo es matarme. ¿Y cómo lo quieren hacer? Sacarme de la viña. ¿Y a qué se refiere? Pues está diciendo el lugar en el que Jesús va a morir. Jesús no murió dentro de Jerusalén, sino justo a la puerta. De eso nos habla también Hebreos 13:12. Acompáñame para allá. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, fuera de la ciudad. Y Jesús está diciendo, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a sacar y lo van a matar afuera. Y sí, cuando dice que lo mataron, habla de que Jesús está anunciando qué va a pasar con él. Lo van a matar. Y tú ya sabes el desenlace. Lo crucificaron fuera de la puerta. Entonces Jesús está exponiendo sus intenciones. Está diciendo, más bien que reconocer la autoridad del Hijo, están a punto de deshacerse del Hijo. Están a punto de matar al Hijo porque no reconocen la autoridad del Señor. Entonces les hace una pregunta muy fuerte aquí, Jesús. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Es su hijo. A ti, no, tú no quieres que toquen a tus hijos, ¿verdad? Y si los tocan, híjole, ¿verdad? ¿Qué crees que hará el Señor de la viña? Les pregunta a los líderes. Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Eso es lo que va a hacer. Y efectivamente, en el año 70 vino el emperador Tito y destruyó Jerusalén y esa tierra fue tomada por los gentiles. Entonces, cuando oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, porque ellos no están creyendo tener la capacidad de hacer tan horrible cosa. Y sin embargo, Jesús les dice en el verso 17, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que está diciendo es, ¿ustedes no se creen con ese potencial de hacer lo malo? Pero así está escrito, así dice la escritura, que los edificadores desecharon la piedra del ángulo. Lo que está diciendo es comparándose
Jesús asimismo con esta piedra no es algo desconocido. Jesús se le conoce como la roca, ¿verdad? Pero cuando hablamos de roca, hablamos del fundamento o la parte más importante de una edificación, era la piedra del ángulo. Y está diciendo, siendo Jesús el Mesías, lo más importante que tiene su pueblo lo van a desechar. Siendo la roca, el fundamento, el origen, todo eso lo van a desechar. Van a desechar al Mesías. Esto también es una cita de Daniel. Daniel tiene esta imagen del Mesías como una piedra, ¿sabías? En el capítulo 2, verso número 34. Vamos a echarle un vistazo rápidamente. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Por qué te leí esta sección? Bueno, porque en esa sección Daniel compara a el futuro Mesías con una piedra cortada no con mano humana. Cuando leímos Daniel, estudiamos acerca precisamente que es una piedra, ¿no? El Mesías es simbolizado de manera metafórica mencionado como una piedra en el sentido de que es este fundamento, ¿verdad? Que es lo más importante, que es lo que le da solidez, dirección al pueblo realmente, ¿verdad? Lo más importante que existe. Pero que esta piedra habría de ser cortada. Es exactamente lo que Isaías 53 dice acerca del Mesías, que Jesús fue cortada su vida, ¿no? Y está muy interesante, es exactamente la misma imagen que pone Daniel. Esta piedra cortada no con mano humana, porque realmente fue Dios el que entregó a su hijo, no fue el hombre el que le quitó la vida a Jesús. Jesús, precisamente él, siendo esta piedra desechada por los edificadores, ¿qué vendría a ser? Bueno, pues dice aquí en el verso número 18, estamos en Lucas 20, 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es lo mismo que menciona Daniel. Este Mesías que fue desechado, que es la roca, él siendo desechado, vendría a desmenuzar a sus enemigos. ¿Qué significa esto de desmenuzar? Pulverizar, hacer polvo. En Daniel incluso habla de la imagen polvo de manera que ni siquiera se va a dar uno cuenta que existió algo ahí. Es decir, Jesús en un futuro va a venir a destruir a todos aquellos que no reconocieron su autoridad como Mesías, que no se sometieron a la autoridad de Jesús como Mesías. Dicho neotestamentariamente, todo aquel que no confiesa a Jesús como su Señor. Eso es lo que va a hacer aquí. Y va a venir a destruir, desmenuzar, triturar, hacer como polvo. Pero también hay otra opción aquí, porque dice aquí en el verso 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Aquí Jesús pone una posibilidad. Sí, Jesús va a venir a juzgar, pero si tú caes sobre la piedra, serás quebrantado. Es muy diferente decir que la piedra te cae encima a tú caer sobre una piedra. ¿Estás de acuerdo? Dices, claro, pues sí. Si te cae encima, pues ya te llamabas. ¿Verdad? Piensa en una piedra de molino, o sea, una piedrota, ¿no? Una roca gigante. Te aplasta, te hace trizas, te hace polvo. Pero si tú te caes encima de la piedra, ¿qué pasa? Pues te duele, ¿no? O sea, sí te quebranta, ¿no? Estás llorando y, ay, me dio un golpazo y el dolor, pues sí, duele, pero estará sobre la roca, sobre el fundamento. Y Jesús ocupa esto para decir que todo aquel que le rechaza, que rechaza su autoridad, va a ser juzgado y destruido. Pero todo aquel que se rinda ante él, que reconozca su autoridad, sí es cierto, es doloroso reconocer eso, porque duele reconocer que uno es pecador y que uno necesita salvación. Y sí va a haber un quebranto, porque el pecado nos quebranta nuestro corazón, pero vas a ser salvo, porque vas a estar sobre la roca, protegido por Jesús, con un fundamento firme en tu vida, con dirección para tu vida. Y es muy diferente entonces. Y lo que está invitando Jesús entonces es una posibilidad, o rechazarlo o rendirte ante su autoridad. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar ante eso? Porque eso va a determinar tu futuro. Si rechazas a Jesús como Señor, vas a ser juzgado.
Si tú te arrepientes y confiesas que Jesús es el Señor, entonces recibirás perdón y salvación. Es una cuestión de tu corazón, reconocer que Él es quien dijo ser y rendirte ante Él. Ahorita cantábamos, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Exactamente, familia, exactamente. Es lo que el Señor quiere, que te rindas ante Él, que reconozcas que Él es el Señor y no nosotros, que dejes que Él gobierne tu vida y dejes de gobernarla tú. Eso es lo que el Señor quiere aquí. Ahora, ¿duele? Pues sí, duele, claro que sí. ¿Qué duele? Pues duele el orgullo, ¿verdad? De decir, es que no se trata de mí, no se trata de mi vida, de mi voluntad. Tengo que reconocer que hay un Señor y es Él y no yo, ¿no? Pero es la bendición. Tú te rindes y te humillas y ¿qué recibes? La protección y el amor de Dios. Eso es lo que recibes. ¿Qué vas a decidir, familia? ¿Qué vas a resolver? No sé si esto ya lo has estado pensando hace tiempo atrás y no lo has resuelto. ¿Qué vas a resolver en tu vida? ¿Cuándo vas a entregarle tu vida a Cristo? ¿Verdad? Bueno, ahora también Dios ha enviado a sus siervos y a su propio Hijo a nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Verdad? Y Él quiere que le demos frutos en nuestra vida, de arrepentimiento, de obediencia, ¿verdad? Y también que dejemos de, ¿cómo se dice? De rechazar a los siervos que Él envía en nuestras vidas, porque son de parte de Él. Bueno, y aquí también repite la misma idea. Se querían quedar con la viña, ¿verdad? Eso es lo que nos impide rendirnos al Señor, que queremos seguir siendo los dueños y amos de nuestra propia vida. Pero cuando hacemos eso, estamos tomando exactamente la misma actitud de aquellos que mataron a Jesús. Y es exactamente el mismo crimen. Bien, a veces preferimos rechazar a Jesús, deshacernos de Jesús con tal de no aceptar su autoridad. O podemos, por otra parte, más bien dejar que Él reine en nuestra vida por completo y rendirnos ante su señorío. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que romper aquí, familia? Nuestro orgullo. Eso es lo que tenemos que romper, ¿verdad? Si aceptamos su autoridad, tenemos que romper nuestro orgullo de pensar que nosotros somos los amos y dueños de nuestra vida y que nadie se tiene que meter ahí. Tenemos que reconocer que nosotros somos solamente polvo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que reconocer. Bueno, ahora aquí en el verso número 20 continúa y dice, en el 19, perdón, no te había leído el 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, pero porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces te digo que ellos mismos reconocían que ellos eran los labradores. Y me llama la atención porque lo reconocen, pero ellos también tienen una respuesta. Y yo me pongo a pensar en eso. Uno escucha esto y uno está pensando, es contra mí, ¿eh? ¿No? O sea, ¿me lo estás diciendo a mí? ¿Ok? Yo creo que Dios nos lo dice a todos nosotros. Pero la pregunta es cómo vamos a responder. ¿Como ellos? ¿Te digo? ¿O vamos a responder como los discípulos? ¿No? Bueno, en el verso número 20, entonces termina la sección que vamos a ver. Dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, déjame simular un poquito la voz. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y dice aquí en el verso número 22, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Respondiendo dijeron, de César, o sea, del emperador. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy famosa esta frase, ¿verdad? Y no pudieron sorprenderle en alguna palabra alguna delante del pueblo,
sino que maravillados de su respuesta, callaron. Entonces, aquí lo que vemos es cómo ellos están tratando de tenderle una trampa a Jesús, ¿verdad? Están teniendo malas intenciones detrás de una pregunta que aparentemente es algo muy bueno, pero ellos están usando la adulación, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿qué querrá una persona cuando llega a decirte 20 chuladas? O sea, no, impresionante, lo mejor, no, increíble, no hay nadie como, no, brother. Ajá, está simpático esto. ¿Eh? Uno tiende a adular a las personas cuando uno tiene otras intenciones, generalmente. No siempre es así, ¿ok? O sea, digo, no por eso no vayas a decirle cosas bonitas a tu esposa o a tu esposo, ¿sabes? Pero a veces esto esconde una intención muy mala en nuestro corazón. Y la intención aquí de estas personas era precisamente cuestionar la autoridad que él mismo estaba enseñando. Porque Jesús estaba enseñando acerca de la autoridad y ahora van a tender una trampa para que él mismo caiga, ¿verdad? En esto que él está enseñando. Así de, tú nos estás enseñando acerca de la autoridad. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué es de la autoridad civil. Y entonces le preguntan, a ver, ¿es legal pagarle tributo al César? Esta es una pregunta, híjole, recia, hijo. Porque acuérdate que ellos son judíos, están subyugados por los romanos, pero los romanos les cobran impuestos y tributos, ¿verdad? Incluso ya vimos la historia de Mateo, que era un publicano, ¿verdad? Y cómo odiaban al publicano, era un traidor, ¿te acuerdas? Era la escoria de Israel. Entonces le preguntan, ¿es válido? Entonces chécate, si Jesús decía, sí es válido, lo van a tener como un traidor de la nación, ¿verdad? De su propio pueblo. Pero si dice que no, va a ser un traidor de Roma y va a invalidar la autoridad que él mismo está enseñando a obedecer. Entonces, le están teniendo una trampa muy severa a Jesús, pero nuestro Señor Jesús es el Señor Jesús. Dicen Colosenses que en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y claro, así como es, le responde con una palabra de sabiduría. Corintios 12. Y lo que les dice, ¿de quién es la inscripción? Está la cara del César ahí, la moneda, pues de César. Muy bien. Entonces, por un lado, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y ahí les da con todo. Porque no invalida la autoridad que él mismo está enseñando, sino que le enseña al pueblo que sí es necesario someterse a sus gobernantes, ¿verdad? Pagarle tributos, impuestos a sus gobernantes, ¿no? Y si se está exigiendo, pues es como sí. Pero por otro lado también están evadiendo que ellos no quieren reconocer la autoridad de Dios y le dice, también, las dos cosas. Se somete a su gobernante y se somete usted a Dios. Entonces está enseñando acerca de una autoridad de una manera tremenda, ¿verdad? El problema no es con la autoridad meramente, sino con su idea, su concepto de la autoridad. Entonces Jesús lo lleva a este punto. Ambas, ambas. Y yo creo que esto nos lleva entonces a pensar en que Dios ha enseñado a Israel, especialmente en el cautiverio, a someterse a sus autoridades, ¿no? Era dejarse tratar por Dios, ¿no? Pero rebelarse ante esa autoridad significaba rebelarse contra Dios. Entonces, saca toda esta frase para también dejarles ver, ¿no? Que esto ya había pasado antes con Israel. Israel, cuando se dejó tratar por el Señor, dejándose llevar por los babilonios, les fue muy bien. Pero algunos que se rebelaron no les fue nada bien. Bueno, pero el punto Jesús está enseñando algo importante. Reconocer la autoridad de Dios significa o implica reconocer también nuestras autoridades civiles. Ajá. No está mal una autoridad civil. Vamos a Romanos capítulo número 13. En el verso número 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí hay una cosa importante.
Dios puso a los gobernantes que tenemos. Así como en aquel tiempo Dios puso a Pilato y a Herodes y a César, nosotros tenemos gobernantes. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las puso Dios. Y dice, y el que resiste, ¿resiste a quién? A Dios, porque Dios las puso. Dios es muy claro, ¿verdad? Familia, nosotros tenemos una autoridad civil. Y muchas veces pensamos, no, yo a la autoridad civil no, porque yo obedezco a Dios solamente. Ajá, nada más que si uno realmente reconoce autoridad, implícitamente uno va a reconocer a aquel a quien Dios puso ahí. Y si no, ¿qué pasa? Simplemente estamos simulando. Somos simuladores, como estos líderes que nada más están simulando, maestro, ¿no? Yo sabemos que tú enseñas rectamente y muchas veces hacemos eso, ¿no? No, sí, aleluya, gloria a Dios, amén, ¿ah? Pero decimos, no, yo sí obedezco a Dios en todo, en todo, en todo, soy muy obediente, pero no reconocemos la autoridad civil. Estamos siendo simuladores de una piedad que no existe. La verdadera piedad se va a reflejar en que nos sometemos a Dios y a nuestras autoridades. La verdadera piedad se refleja en que me someto a Dios y por lo tanto a mis papás. Me someto a mi jefe, me someto a mis pastores, me someto a los consiervos, a los que trabajan aquí entre nosotros. Me voy a poder someter unos a otros. Voy a poder, en el caso de las chicas, a mi marido. Pues porque Dios lo puso como cabeza. Entonces, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo expresamos nuestra verdadera rendición cuando estamos también reconociendo a aquellos a quienes Dios pone en la sociedad? Y dice aquí en adelante, nada más hay una excepción, familia. Solamente cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores, hay solamente una excepción para no someterte a la autoridad civil, cuando te piden hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Imagínate que te dijeran, ya no puedes hablar la palabra de Dios. ¿Tengo que someterme? No. Porque por encima de esto está Dios. Y él es muy claro que él dice estas cosas. En China, ¿no? Ya vemos lo que está pasando, ¿verdad? Que están prohibiendo que se enseñe la Biblia, que se predique el Evangelio. ¿Y que están haciendo los hermanos? Obedeciendo a Dios. Esos son ese tipo de casos en los que no estoy sujeto a una autoridad superior, cuando están invalidando la palabra de Dios, cuando van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? La mayoría de cosas que nos enseñan nuestros gobernadores no tiene que ver con algo en contra, por lo menos aquí en México, la mayoría de cosas no están en contra de la palabra, simplemente son cosas que nos requieren, ¿no? Por ejemplo, los impuestos. Vamos a seguir leyendo, dice aquí en el verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Ah? ¿Por qué servidor de quién? De Dios. Lo que estamos viendo es como los siervos que mandaba Dios. Es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pues ellos también van a tener que entregar cuentas, ¿ok? O sea, si se portan mal y hacen mal su servicio, ellos, ahora sí que Dios los va a pulverizar. Pero no nos corresponde a nosotros. Nuestro papel es someternos a las autoridades y entender que son para nuestro bien. Está el policía. De hecho, familia, entre nosotros hay policías. ¿Sabías? Pues bueno, pues sí, hay hermanitos que son policías. Entre nosotros. Y sabes, yo hasta luego pienso, con mayor razón, ¿no? Entre nosotros hay personas que sirven en todos lados y con mayor razón tiene sentido decir, sometamos a nuestras autoridades, son para nuestro bien. Están tratando de servirnos a nosotros. Ahora aquí, en el verso número 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener buena conciencia si no obedezco a mis autoridades? Dice aquí, pues por esto pagáis también los tributos, pues son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea,
Nosotros pagamos los tributos para que ellos coman y puedan seguir sirviendo a nuestro bien. Entonces, si no queremos pagar los tributos y nuestros impuestos, ellos van a estar sufriendo, ¿verdad? Por nuestra culpa. Ahora dice aquí en el verso número 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto va más allá, no solamente se trata de un asunto económico, paga tus impuestos, toma chocolate, paga, sino se trata de un asunto superior, reconocer la autoridad, y en el área económica y en el área también moral, respeto, honrar. La verdad es que luego nos falta mucho eso. No respetamos a esas personas. No, no los honramos como deberíamos honrarlos. Tristemente, lo admito. Pero son cosas que Dios está cambiando en nuestra vida. ¿No? Y no, hónralos, respétalos. Incluso aquí en el verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros. O sea, ámalos. Eso está muy interesante. Claro, así es. Amar a una persona que Dios ha puesto es amar a Dios. Entonces, qué interesante. Todo esto que estamos viendo, familia, creo que nos debe llevar a entender entonces que debemos aprender a ver la autoridad de manera diferente, como algo bueno para nosotros, no como algo malo, como el mundo lo piensa. El mundo piensa, te están oprimiendo, destruyendo, ta, ta, ta. Ajá, pues ya no veas Facebook, ya no veas Instagram, ya no, o sea, no te comas esa basura. Escucha la voz de Dios, créele a Dios, confía en Dios. Y si hubiera corrupción, ellos van a entregar su cuenta delante de Dios. No nos corresponde a nosotros. Tu chamba y mi chamba es obedecer, sujetarme a la autoridad divina. ¿Estamos? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos sigue bendiciendo. Siempre nos estás transformando, siempre nos estás hablando, siempre estás enfocándonos, Dios. Gracias, Señor, por ayudarnos a ver las cosas como tú las ves. Bendito, Señor. Ayúdanos a reconocer tu autoridad en cualquier área en la que estemos, como hijos, como padres, como trabajadores, como ciudadanos, como matrimonio, Señor, como iglesia, Dios. Gloria a ti, Señor. Ayúdanos y cambia nuestra manera de pensar para ser como tú, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.